Rafael Crosby, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito. La apertura, ¿verdad?, de la convocatoria sobre un proyecto que traemos tanto el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Consultivo, la Sociedad Artística, en cuanto a crear un proyecto artístico de murales dentro del corredor artístico de Conrado Acevedo. Es un proyecto en el que creemos mucho, porque en años anteriores ya hemos trabajado en ese tipo de murales que nos han dado resultados muy benéficos y sobre todo crean un sentimiento de identidad al momento de hacer partícipes a los artistas locales y tanto a la gente que se involucre dentro del proyecto. Mira, por ejemplo, lo que vimos hace mucho, apoyamos ese proyecto y lo volvimos a hacer y lo que nos sorprendió es que realmente era para regenerar el lugar. Era renovación por el deterioro natural y no por graffiti. Entonces eso para nosotros nos dio una lectura muy importante donde la gente local cuida esos espacios artísticos y la importancia de ese proyecto que tuvimos el año pasado dentro de la secundaria es que los mismos muchachos de la secundaria se involucraron dentro del tema, incluso hasta la directora nos solicitó pues, bueno, el incluir otras paredes, ¿verdad?, que tienen dentro de la misma secundaria y hacer como un tipo de curso, convivio con los mismos artistas para que aprendieran mucho de esta técnica, que es una forma de graffiti, pero es una forma de graffiti artístico donde lleva el mismo sentido de tratar de crear una pertenencia, pero todo a lo positivo, ¿verdad? Eso es importante, o sea, siempre el sector empresarial siempre ha apoyado todo lo que es lo artístico porque eso inhibe muchas problemáticas que tenemos en la sociedad, sobre todo con el tema de la seguridad que ha estado tan inminente. El apoyar a jóvenes talentos, el apoyar a estos niños que les encanta andar rayando y encauzarlos hacia algo mucho más positivo y ven que su obra es apreciada, les da otro tipo de identidad y otro tipo de perspectiva y sobre todo pues los ayuda, ¿verdad?, a salir de ese medio y los incita a prepararse y a crecer más. Invitar ahora sí que a todos los artistas locales para que se inscriban. Es un proyecto muy interesante. Tenemos una bolsa general de 650,000 pesos que se van a repartir en 2,000 metros cuadrados. Entonces, invitar a los artistas locales, a los artistas regionales. Es un proyecto, nosotros lo consideramos muy importante, muy interesante y sobre todo pues enfocado a la comunidad de Rosarito.